Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando mucho revuelo y conversación en el mundo del entretenimiento, especialmente entre los seguidores de las telenovelas y el cine turco. Hoy vamos a hablar de algo que a primera vista podría parecer sacado de una de esas apasionantes tramas que tanto nos cautivan, Engin Akyürek se venga de Tuba Büyüküstün tras el fin de su amor. Sí, así como lo escucharon. Vamos a desgranar esta intrigante afirmación y a explorar si hay algo de verdad detrás de estos rumores o si simplemente es producto de la imaginación de los fans. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün son dos de las estrellas más queridas y reconocidas de Turquía. Ambos han protagonizado juntos exitosas producciones que los catapultaron a la fama internacional, y entre ellas, una que dejó una marca imborrable en los corazones de muchos es la historia de amor que compartieron en pantalla. Es natural que después de tanta química y tantas escenas emotivas, los fans deseen que esa conexión traspase la ficción. Sin embargo, la vida real rara vez es tan sencilla como una telenovela, y hoy vamos a analizar lo que realmente podría estar sucediendo, o no, en la vida de estos dos talentosos actores. Antes de empezar, quiero recordarles algo muy importante. Si todavía no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Aquí siempre traemos las noticias más jugosas, los análisis más profundos y las historias más interesantes del mundo del espectáculo, y no querrán perderse nada. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para estar siempre al día. Dicho esto, vamos a empezar con el chisme. Cuando hablamos de Engin Akyürek se venga de Tuba Büyüküstün tras el fin de su amor, es importante entender de dónde surge esta idea. Generalmente estos rumores nacen de la conexión que tuvieron como pareja en la serie Kara para Aşk. La química entre Engin y Tuba en esa producción fue tan palpable, tan real, que para muchos espectadores, la línea entre la actuación y la vida personal se difuminó por completo. Vimos su amor florecer en pantalla, sus miradas, sus diálogos cargados de sentimiento, y la forma en que se apoyaban mutuamente. Era el tipo de pareja que te hace suspirar y desear que estuvieran juntos en la vida real. Por supuesto, cuando el proyecto terminó, y no hubo señales públicas de que su relación continuara fuera de los sets de filmación, muchos fans se sintieron decepcionados. Y es a partir de esa decepción, de ese anhelo de los fans, que a veces surgen interpretaciones creativas de sus acciones. ¿Qué significa exactamente vengarse en este contexto? En el mundo del espectáculo y especialmente en el de las celebridades, cualquier movimiento, cualquier declaración, puede ser analizado e interpretado de mil maneras. A veces una simple aparición en público, una nueva relación, o incluso un silencio, puede ser visto como un mensaje oculto. En el caso de Engin Akyürek, ha habido especulaciones sobre posibles motivos de venganza. Algunas de estas teorías giran en torno a la idea de que, tras el fin de su relación con Tuba, él habría tomado decisiones profesionales o personales que podrían ser interpretadas como un intento de demostrar que ha seguido adelante y que le va muy bien. Por ejemplo, se podría especular sobre decisiones de carrera, como elegir proyectos que lo alejan de posibles comparaciones, o incluso sobre su vida sentimental actual, si es que está en una relación que él mismo considera superior o más satisfactoria. Por otro lado, también se podría interpretar la venganza de una manera más sutil. Tal vez se refiere a que Engin ha logrado un éxito aún mayor, tanto a nivel nacional como internacional, después de su colaboración con Tuba. Su carrera ha seguido ascendiendo, ha participado en proyectos muy aclamados y ha ganado premios prestigiosos. Esta trayectoria de éxito imparable podría ser vista por algunos fans como una forma de venganza contra cualquier supuesto desaire o fin abrupto de una relación que él consideró importante. Es como decir, mira lo lejos que he llegado, incluso sin ti, y lo bien que me va. Sin embargo, y aquí es donde debemos ser muy cautelosos, estas son interpretaciones y teorías de los fans. La realidad es que no tenemos ninguna confirmación oficial por parte de Engin o Tuba sobre una relación pasada, ni sobre ningún tipo de conflicto o venganza. Los actores turcos, al igual que muchos otros en la industria del entretenimiento, suelen ser muy reservados con su vida privada. Lo que vemos en pantalla es una actuación, y aunque la conexión sea profunda y convincente, no siempre se traduce en una relación real. Es posible que el término venganza sea simplemente una forma dramática de describir cómo Engin ha continuado con su carrera y su vida, quizás incluso encontrando un nuevo enfoque o una nueva felicidad.
La vida de una persona pública está constantemente bajo el escrutinio de los medios y del público, y cada movimiento puede ser exagerado o malinterpretado. Pensemos en lo que realmente podría haber sucedido. Quizás después de Cara para Ask, cada uno siguió su camino profesional, buscando nuevos desafíos y oportunidades. Tuba ha seguido trabajando en proyectos muy interesantes, y Engin ha hecho lo mismo, consolidando su estatus como uno de los actores más talentosos de su generación. Es natural que las carreras de ambos hayan evolucionado. Además, es importante recordar que la industria del entretenimiento turco es muy competitiva. Los actores a menudo buscan roles que los saquen de su zona de confort y que les permitan mostrar su versatilidad. Si Engin ha elegido proyectos que difieren de lo que hizo con Tuba, o si ha trabajado con otras actrices, esto no necesariamente significa una venganza. Simplemente significa que está evolucionando como artista. Otra perspectiva a considerar es la presión que ejercen los fans. Cuando una pareja en pantalla tiene tanto éxito y es tan querida, los fans a menudo sienten una conexión personal y desean que esa relación continúe en la vida real. Si esto no sucede, la decepción puede llevar a la creación de narrativas, como la idea de una venganza. Es una forma de procesar esa decepción y de mantener viva la fantasía. Pero seamos realistas. En la mayoría de los casos, lo que vemos son profesionales talentosos que hacen su trabajo excepcionalmente bien. La química en pantalla es el resultado de la habilidad actoral, la dirección, el guión y una buena colaboración. No siempre es un reflejo directo de la vida personal. Entonces, ¿hay alguna evidencia concreta de que Engin Akyurek se esté vengando de Tuba Büyüküstün? Hasta donde sabemos, no. No hay declaraciones de ninguno de los dos que respalden esta idea. Las pruebas suelen ser interpretaciones de sus acciones, de sus proyectos o de sus vidas privadas, que a menudo son objeto de rumores. Podríamos especular sobre escenarios. Imaginemos que hipotéticamente hubo algo más que una relación profesional y que el fin de esa relación fue doloroso para Engin. En ese caso, ¿cómo se manifestaría una venganza? Quizás eligiendo un papel que lo haga brillar aún más, quizás participando en un proyecto que sea un gran éxito internacional, o quizás simplemente viviendo una vida personal feliz y exitosa. Pero nuevamente, esto es especulación. Lo importante aquí es separar la ficción de la realidad. Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün son actores increíbles que nos han regalado actuaciones memorables. Su trabajo juntos en Cara para Ask fue excepcional y por eso los fans se encariñaron tanto con ellos. Pero eso no les obliga a mantener una relación en la vida real, ni tampoco significa que uno se esté vengando del otro si sus caminos se separan o si sus carreras toman rumbos diferentes. La vida de las celebridades está llena de altibajos, de éxitos y desafíos. Es posible que hayan tenido sus propias experiencias y que hayan tomado decisiones basadas en sus necesidades personales y profesionales. La idea de una venganza romántica o profesional entre dos actores exitosos suena a un argumento de telenovela, y si bien puede ser intrigante, rara vez coincide con la realidad. En conclusión, y para resumir lo que hemos explorado hoy, el titular Engin Akyurek se venga de Tuba Büyüküstün tras el fin de su amor parece ser, en gran medida, una construcción de los fans y de las interpretaciones de los medios. No hay pruebas concretas de que Engin esté buscando vengarse de Tuba. Lo más probable es que ambos actores simplemente hayan seguido adelante con sus carreras y sus vidas, cada uno buscando sus propios éxitos y satisfacciones. Su trabajo juntos fue un hito, pero eso no significa que deban estar unidos en la vida real o que uno esté buscando perjudicar al otro. La vida real, y sobre todo la vida de las celebridades, es mucho más compleja y matizada que las tramas que vemos en la pantalla. Agradezco enormemente que se hayan quedado conmigo hasta el final de este vídeo. Espero que esta conversación les haya resultado interesante y les haya ayudado a tener una perspectiva más clara sobre estos rumores. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay algo de verdad en estas especulaciones? ¿Han visto alguna señal que los lleve a pensar en una venganza? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.